El tema de hoy es la carrera de la vida, hermanos, ¿verdad? Y vamos a ver el recorrido que nosotros como creyentes tenemos en el Señor, y vamos a ver que esta es la carrera que no se corre por llegar primero, sino que se corre para poder llegar, ¿verdad? Ok, entonces, hermanos, para iniciar una carrera o una caminata necesitamos tener un camino, ¿verdad? Para poder recorrerlo. Entonces, vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 16 y versículo 25. Búsquelo en su Biblia de papel o en su Biblia electrónica, ¿verdad? Proverbios capítulo 16 y versículo 25. Me dijo el apóstol que hoy vamos a terminar a las 3 de la tarde. No, son bromas, hermanos. Todo por los hermanos de nueva generación, vamos a tener que predicar un poquito menos. Son bromas, bienvenidos, hermanos. Es un gusto tenerlos acá en esta casa. Igual me siento, cuando llego allá con ustedes, me siento bien con ustedes, ¿eh? Siempre me han tratado muy bien. Dios los bendiga. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice que hay camino que al hombre parece derecho, pero su final es camino de muerte. Tengo otra versión que dice: hay caminos que el hombre considera buenos, pero que al final resultan caminos de muerte. Entonces, hermanos, como desde que nosotros nacemos empezamos a recorrer la vida. Entonces, yo pienso que la mayoría de los que estamos acá reunidos hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, ¿verdad? Pero antes de que tomáramos esa decisión, llevábamos otro camino, ¿sí? Que probablemente nos parecían que era un camino derecho, que era un camino bueno, que era un camino de lo mejor, pero si estábamos apartados de Dios, definitivamente era un camino que nos llevaba a la muerte, ¿verdad? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿usted a qué edad creyó en el Señor? Y usted me podría contestar: yo, hermano, ni siquiera recuerdo, porque desde niño me llevaron a la iglesia y siempre he sido creyente. O alguno me va a decir: mire, hermano, yo a los 16, yo a los 20, yo fui tremendo, hermano, mire, a mí me decían Juan Charrasqueado, ¿verdad? Eso me podrá decir usted, yo no, hermano. Bueno, entonces, pero llevamos un camino de muerte, hermanos. Pero bendito sea Dios, que la mayoría, yo quiero que levanten la mano las personas que ya han creído en el Señor Jesucristo. Quiero ver sus manos levantadas. Bueno, y los que no la levantaron, hoy puede ser un día perfecto para creer y acercarse al Señor. Amén. Entonces, hermanos, el asunto está en que antes de llegar al Señor Jesucristo traíamos un camino que nos llevaba a la perdición, ¿sí? Entonces, aunque nos parecían correctos, pero ¿qué tiene de malo que yo me vaya a la parranda? ¿Verdad? Pero ¿qué tiene de malo que, verdad? Si cuando uno está así no lo ve malo, hermanos, porque dice la palabra que nos parecen que están correctos, ¿sí? Pero al final de cuentas nos llevan a la destrucción, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántos hogares se han destruido por llevar un camino incorrecto? ¿Cuántas parejas se han separado porque el esposo lleva el camino de que los viernes, en vez de agarrar el camino para su casa, agarra el camino con sus amigotes, como dirían las esposas, ¿verdad? Y se va a otro lado. Y le dice a la esposa: yo hoy no voy a llegar tarde. Sí, porque llega bien temprano, llega como a las 3 o 4 de la mañana, llegó bien temprano a la casa, ¿verdad? Y resulta que por llevar esos caminos, hay esposas que llega el momento que ya no soportan esa vida. Y le pone un hasta acá, y el hogar se termina dividiendo, porque el camino, que aunque nos parezca bueno, nos puede parecer muy alegre, hermanos, pero al final de cuentas es de destrucción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero bendita la misericordia de Dios que hoy estamos en el camino correcto, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque estamos en el camino correcto. Bueno, vamos a ir avanzando porque tenemos poco tiempo.
Yo apuntaba acá, probablemente hemos recorrido muchos caminos, pero por la bendita misericordia de Dios estamos hoy en el camino correcto, ¿verdad? Y si alguien que nos acompaña al día de hoy, como lo había dicho, todavía no lleva ese camino, al rato hoy puede ser el día que se pase al camino correcto. Amén. Pero lo vamos a ver a la luz de la palabra. Así que hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Yo le voy a pedir que vaya al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Cuando lo tengan me dicen amén. Okay. Dice Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, así que nuestro camino debe ser Jesucristo, ¿sí? Mire, si nosotros decimos que somos cristianos, entonces debemos de seguir ¿a quién? A Cristo. Y Él dijo: yo soy el camino. Y como el tema es la carrera de la vida, entonces nuestra carrera debe ser en pos de Cristo, ¿sí? Pero no siempre, aunque miren pues, si nosotros vamos fuera del Señor, definitivamente tarde o temprano nos va a ir mal. Yo les decía anoche a los hermanos en el servicio que tuvimos anoche, al final de cuentas hay que pagar la factura, hermanos. Usted puede entrar al supermercado y pedir lo que quiera, agarrar lo que quiera, pero cuando pase por la caja tiene que pagar o tiene que dejar las cosas. Entonces así es la vida, hermanos. Tarde o temprano nos pasan la factura. Aquellas personas que abusan de las bebidas alcohólicas, tarde o temprano el hígado les pasa la factura, los riñones pasan la factura, ¿sí? Aquellas personas que no obedecen, en un trabajo tarde o temprano les pasan la factura y los despiden, ¿sí? O sea, miren, hermanos, todo tiene un precio, ¿sí? Así que lo mejor es que estemos en el camino correcto, ¿sí? Entonces, fíjense que yo les voy a leer algo acá. Eso se los comentaba a los hermanos en el discipulado de Santa Catalina Pinula, transición a Iglesia Vida Cristiana, ¿verdad? Y les leía esto y se los voy a leer a ustedes. Dice que un atleta salió a recorrer su país y en un largo caminar tuvo que atravesar diversos obstáculos. Por ejemplo, calor, frío, lluvia, sol. Cuando llegó a la ansiada meta, fue entrevistado y le preguntaron: ¿cuál fue el mayor obstáculo que tuviste que atravesar? La respuesta podría ser el sol. El sol me quemó tanto, ¿verdad? No, había tanto frío y llovió que la lluvia casi me congela, ¿verdad? O el frío, ¿verdad? No llovió, pero había tanto frío. Pero su respuesta no fue esa. Dice, y él respondió: mi mayor obstáculo fueron las piedritas pequeñas que se metieron dentro de mis zapatos. Entonces, en el camino que vamos en el Señor, muchas veces somos muy valientes, hermanos. Así como David, cuando llega con Saúl y le dice: no, si cuando un oso llega y quiere atrapar una oveja, yo no lo dejo, y si llega un león, igual no lo dejo, yo le arranco la quijada con mis manos. Y era un valiente. Pero cuando se topó con una mujer, no fue tan valiente, ¿verdad? Entonces a veces nosotros decimos: no, si a mí se me presenta el mismo diablo, yo lo reprendo, yo lo echo fuera, ¿verdad? Y si a mí tal cosa, yo lo puedo hacer. Pero a veces con las pequeñas cosas tropezamos en el camino, y aún debemos de tener cuidado de esas pequeñas cosas que a veces nos estorban en el camino. Entonces este atleta dijo: yo voy a recorrer mi país. Y cuando terminó, resulta que lo que más le costó
fueron esas pequeñas piedras que ingresaron a su calzado, ¿verdad? ¿A usted alguna vez le ha pasado eso? De que uno dice, ala, pero qué vergüenza que hay gente me tengo que quitar el zapato, pero ya no aguanta uno, ¿verdad? Y así como, sin que mucho miren más, y saca uno la piedrecita. Y a manos a veces es una cosita tan pequeña, pero que si no nos sacamos, nos va a hacer una ampolla. Y duele, ¿verdad? Entonces, hermano, pero en el Señor debemos de tener cuidado, aún con las pequeñas cosas. Sí, yo quisiera, hermanos, yo no vengo a predicar de mi vida en esta mañana, pero sí quiero darles un breve testimonio de mi vida. Algunas personas, pocas personas de acá saben algunas cosas y la mayoría no, pero y como casi no tenemos la oportunidad de platicar, ¿verdad?, con todos, entonces, pero hoy yo tengo el micrófono, entonces yo les voy a contar una parte de mi vida. Resulta que yo bendigo a Dios, hermanos, porque yo tuve yo digo mi abuelita, ¿verdad? Nunca le dije abuela, solo abuelita. Mi abuelita, la mamá de mi papá, fue una mujer que siempre admiré, porque siempre, desde que yo me acuerdo, ella amaba y honraba al Señor. Y no lo hacía solo así de platicar con la gente, porque cuando uno vive con las otras personas uno sabe, ¿verdad?, cómo son. Y era una persona que dentro de casa y en lo más íntimo en su cuarto, ella siempre buscaba al Señor. Entonces ella siempre, cuando se despedía, me hablaba al oído y me decía, lee Proverbios, honra a tu mamá, sé obediente. Y siempre me andaba dando la palabra, y yo estaba niño y pues, no muy entendía lo que me decía, pero me gustaba. Me leía Proverbios, siempre oraba en las noches y nos cubría a todos en sus oraciones. Pues llegó un tiempo que llegó ella a la casa a estarse, ella se estaba con nosotros un mes o 2 meses, y de ahí todo el mundo la quería tener en su casa, toda la familia, y se iba con otros, y así vivía mi abuelita porque todo el mundo la queríamos mucho. Pues me dice, hijo, ya me hace falta ir a la iglesia, porque estando con nosotros no podía ir, quedaba lejos, y yo vivo en una aldea, ¿verdad?, de Santa Catarina de Pinula, y en ese entonces pues no había tanto transporte. Entonces me dice, ¿sabes qué? Un hermano que vive por aquí cerca me invitó a que vaya a su casa porque están orando y yo necesito congregarme. ¿Por qué no me llevas? Acompáñame, porque ya estaba viejita mi abuelita. Entonces, y así tú me llevas del brazo, y pues yo me fui con ella. Y hermanos, créanme, no era una iglesia, hermano, era una casa. Y hermanos, se los voy a decir con toda sinceridad, era una casa bien humilde, hermanos. Yo no vengo a hablar más de la casa, sino el corazón de ese señor que abrió su casa, hermano. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros decidamos abrir nuestra casa para ser discipulados. No sabemos, hermano, el impacto que va a tener ese abrir la casa. No sabemos cuánta gente va a llegar a creer en el Señor, cuánta gente va a ser sana, cuánta gente va a ser bendecida, cuántos hogares se pueden restaurar. No sabemos, hermano, pero lo que sí sabemos es que Dios puede hacer algo, ¿verdad? Pues ese señor abrió su casa bien humilde, hermano. No tenían una sala de estar. Es que no había, o sea, ponían una tablita aquí para que se sentaran unas personas, una hacía por allá, otros en la orilla de una cama. Así era la reunión. Entonces orábamos, yo más oía que oraba, pero ahí estaba. Y el señor Rafael se llama él, abría su palabra, la Biblia, y nos daba un mensaje. Y llegó, la acompañé varias veces. De repente mi abuelita dijo, bueno, me tengo que ir. Y yo ya no seguí yendo al grupo, ¿verdad? Pero de repente, hermanos, yo había oído la palabra, no solo con mi abuelita, sino con ellos. De repente yo estaba haciendo un dibujo en la casa un domingo. A mí me gustaba dibujar, pero dibujaba feo, pero me gustaba. Entonces tembló. Yo me acordé, dice, y antes que sea el fin, van a haber terremotos. Y me empezó a sonar la palabra en la cabeza, y dije, no, yo necesito buscar a Dios. Y empecé a ir, ahora yo solo, a esa casa sencillita, humilde,
a seguir en la oración y en la palabra. Yo tenía como 12 años más o menos, hermano, ¿verdad? Y yo recuerdo que decidieron ellos, porque ya empezó a llegar un poquito más de gente, en el patio de su casa poner unos parales de madera y forrarlo con nylon, una galera forrada con nylon. Y ahí nos empezamos a reunir, y así empecé yo el camino en el Señor, hermanos. Ni siquiera fue en una iglesia bonita como esta, ¿verdad? Con una banda que toca bonito como acá, porque yo toco también, ¿verdad? No, hermanos, es que la palabra del Señor puede llegar, hermanos, donde menos lo esperemos. Entonces yo recuerdo, hermanos, que este hermanito tenía mucho cariño a la obra del Señor, mucho amor, ¿verdad? Y nos dice, llama a dos de sus hijos, uno más o menos de mi edad y uno como 2 años menos, llama a uno que era más grande y a mí, y nos dice, yo les quiero enseñar a predicar. Y yo, bueno, enseño, ¿no? Y nos miren, un sermón se hace así, cuando quieran evangelizar se hace así. Entonces, ¿saben qué? Era sábado, en la tarde, hoy no tenemos reunión, ¿por qué no? Les voy a dar un pasaje bíblico a cada uno y nos juntamos en la noche y lo exponen, unos 15 minutos cada uno, y así van practicando. Y así como nerviosos y todo, y está bien. A mí me tocó Proverbios 6:6, y no se me olvida: ve a la hormiga, oh perezoso, ¿sí? Mira sus caminos y sé sabio. Entonces yo todo nervioso me fui para la casa y empecé a estudiar ese gran mensaje, ¿verdad? Y a rato regresamos al lugar donde nos reuníamos, y para sorpresa nuestra, hermanos, la gente cuando vio luz encendida, como algunos vecinos llegaban, empezó a llegar gente, hermanos. Y entonces sí me puse bien nervioso, pero pasé, hermanos, y expliqué lo que el Señor me dio en ese momento. Y así empezamos, hermano. Yo empecé a dirigir la alabanza, aunque no sabía nada de música. Y así empezó mi vida en el Señor. Hasta que un día pidieron cobertura a una iglesia que era Iglesia Elim. Entonces la iglesia nos quedaba más lejos y empezamos. Yo caminaba más de 1 kilómetro para poder llegar a la iglesia. No tenía ni bicicleta, ni moto, ni carro. Entonces a pie. Y entonces nos trasladamos a la iglesia, y estando ahí empecé a servirle al Señor. Empecé a aprender a tocar la guitarra, hermanos. Y yo tenía tanta necesidad por aprender a tocar guitarra que tenía que caminar otro kilómetro para que en una hoja me pusieran los puntitos en las cuerdas que yo dibujaba el brazo de la guitarra, y me ponían ahí para que me pusieran un acorde. Ya me iba yo a la casa y en la hoja le hacía así porque no tenía guitarra, hermano, ¿verdad? Hasta que me regalaron una guitarra. Entonces empecé a aprender, hermanos, y así empecé a servirle al Señor. ¿Y por qué les cuento esto, hermanos? Porque a veces no conocemos de dónde venimos, cómo fue nuestro trayecto. Pero, hermanos, yo desde 12 años empecé a buscar al Señor. Yo bendigo a Dios porque usó gente, hermanos, tan sencilla, hermanos, pero con gran corazón. Yo le quiero invitar, hermano, que por nada del mundo nos apartemos de los caminos del Señor y que hagamos su obra. El pastor lo decía hoy: vayan y hagan discípulos y bautícenlos. Pero, hermanos, estamos acomodados. Tal vez ya estamos en el camino, pero no estamos haciendo mayor cosa. Hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros para que en el camino que vamos del Señor no solo veamos nuestra vida, sino veamos qué podemos hacer en el Señor? Hermano, nosotros estamos dejando huellas, estamos siendo ejemplo. La pregunta es: ¿somos buen ejemplo o somos mal ejemplo? Pero que la gente nos ve, hermanos. Entonces yo bendigo a Dios, hermano, porque usó a mi abuelita y la usó hasta el último día de su vida para mucha gente, hermanos, y en cuenta yo, ¿verdad? Entonces ella me enseñó que era a través de Jesús el camino que debía seguir. Amén. Bueno, vamos a ir a Salmos 23. Usted lo puede buscar. ¿Lo puedo leer ya? Dice: Jehová es mi pastor, nada
me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces dice, Jehová es mi pastor. Mire, hermanos, la verdad, hermanos, como decimos aquí en Buen Chapín, nosotros estamos rayados, hermano, porque no estamos en contra de Dios, sino estamos del lado del Señor. Entonces Él es nuestro pastor. Antes otro era nuestro pastor. Usted ya sabe quién era su pastor. Si Jehová no es nuestro pastor, alguien más nos va a guiar. ¿Sí? Alguien más realmente no nos va a pastorear, sino que nos va a destruir. Pero ahora Jehová es nuestro pastor. ¿Sí? Estando, miren, hermanos, si nosotros vamos en el camino que el Señor ha trazado a nuestra vida, en el plan de Dios, Él nos va a sustentar. ¿Sí? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero el caminar en el Señor no siempre es fácil, hermanos, porque así nuestra vida es como las ondas del sonido. Ahí sí, mira, minor, ahí cabal, ¿verdad? Porque oscilan, ¿sí? De repente se van acá, de repente hasta abajo, de repente hay picos, de repente baja, y así es nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea, hermanos, que en el caminar en el Señor nos va a tocar tarde o temprano pasar dificultades. Tarde o temprano vamos a tener que afrontar momentos que nos agobian, escasez económica probablemente. Mire, hermanos, no sabemos, porque estar en el Señor, mire, hermanos, hay personas que dicen, mire, usted venga y crea en el Señor, porque hoy de aquí en adelante su vida será próspera, ¿verdad? Y usted será próspero y usted tendrá esto. Pero no siempre, hermanos. La palabra dice, porque dice, aunque, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y después dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra, aquí abajo, y de muerte, no temeré. ¿Sí? O sea que el evangelio, el caminar en el Señor, no es que usted se sacó la lotería, hermano, y ahora pues todo le va bien, hermano. Y cuando usted tenga esos momentos donde le va bien y donde todo está así, hermano, pues gloria a Dios. Pablo, él estaba acostumbrado a tener mucho como a tener poco, hermanos, ¿verdad? Y nosotros también deberíamos de ser así. Entonces, la diferencia es que Dios está con nosotros, hermano. Aunque estemos pasando momentos difíciles, pero que estemos caminando, como dice, en el Señor, porque Él es el camino. Si estamos en Jesucristo, puede ser que lleguen momentos difíciles, lo va a pasar, hermano, ¿verdad? Pero la diferencia es que cuando andamos en otros caminos, de todos modos vamos a tener momentos difíciles. La diferencia es que no vamos a tener al Señor con nosotros. Y entonces ahí nos podemos ahogar en un vaso de agua. Cuando nosotros estamos en la voluntad del Señor, aunque nos toque un momento difícil, Él confortará nuestra alma. Yo lo miro muy serio, hermano. Como dice el apóstol, ya hubiera dicho gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, el caminar en el Señor puede ser difícil, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 24.
Y me va a disculpar que le pase varios pasajes bíblicos, pero es a la luz de la palabra que vamos a ver el tema, ¿sí? Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea que, y entonces como que hay unos pasos que dar para seguir en el camino, ¿sí? En palabra de Dios para todos, el mismo versículo dice: entonces Jesús les dijo a sus seguidores: si alguien quiere ser mi seguidor, si alguien quiere caminar conmigo, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Hermanos, renunciar a uno mismo es tal vez lo más difícil, porque es como dar el brazo a torcer, ¿verdad? Uno puede decir: bueno, yo renuncio a la idolatría. Renuncia, ¿verdad? Yo renuncio a tal cosa. Pero sus convicciones. No, pero es que ustedes no han oído, pero es que aquí siempre se ha hecho así. Cuando de repente en la empresa dicen: miren, vamos a instalar este programa porque nos va a facilitar hacer esto y aquello, y siempre sale alguien que dice: pero aquí siempre lo hemos hecho así y sí funciona, porque no queremos renunciar a lo que ya sabemos, ¿verdad? Hoy cantamos oh, 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 oh. No, esa no la hemos cantado así, ¿verdad? Pues hoy la cantamos diferente, ¿verdad? Hermano, seamos abiertos, renunciemos a nosotros mismos. Cuesta, hermanos, pero la palabra de Dios dice que el que quiera ser su seguidor, el que quiera caminar con Él, debe renunciar a sí mismo. Hermano, y eso es bien difícil. A veces, hermano, con la persona más difícil de tratar no es con la esposa, no es con la suegra, no es con el amigo, sino es con uno mismo. ¿A ustedes no les ha pasado eso, hermano? ¿Verdad? A veces el obstáculo más grande que uno tiene en la vida ni siquiera es el diablo, hermanos. Hay hermanos que dicen: hermano, ¿y usted qué le pasó? ¿Por qué hizo este pecado? Es que el diablo, ¿verdad? El diablo, hermano, cochino, me metió zancadilla, por eso caí. Hermano, anoche el tema fue abriendo y cerrando puertas, el que tuvimos en Santa Catarina Pinula. Hermano, a veces nosotros va a tocar a la puerta del pecado, y dice que el que llama se le abrirá. Pero a veces no estamos tocando la puerta, como cantábamos un momento, la puerta de bendición. Estamos tocando la puerta del pecado. Póngale el nombre al pecado, el nombre que usted quiera. De repente nos van a abrir la puerta, hermanos, y no fue el enemigo, sino usted va de insistir. Porque si nosotros podemos abrir puertas, hermano, podemos cerrar puertas, pero en el caminar en el Señor a veces nos va mal porque nosotros insistimos en el pecado, hermano, ¿sí? Y como les decía, hay gente que dice: no, hermanos, que fue el diablo el que me engañó. Así dijo Eva, ¿verdad? Fue la serpiente. Y Adán fue mi mujer, ¿verdad? Y la serpiente ya no tuvo a quien echarle la culpa. Pero miren, pues, así somos, ¿verdad? Y a veces en la versión al día, pero no en la que está en electrónica, sino en la que es de papel, hace algunos años, no sé la fecha, en Proverbios 19:2 dice que hay peligro y pecado en lanzarse apresuradamente a lo desconocido. Dice que luego echamos a perder las oportunidades que Dios nos dio y le echamos la culpa al Señor, cuando la culpa fue nuestra, porque vamos en el camino. Pero miren, hermanos, ya vamos a ver eso, pero no se trata de ir corriendo y quítense de ahí porque yo quiero llegar primero. Hermanos, la carrera en el Señor no se trata de eso, porque por andar así
echamos a perder las oportunidades que Dios nos da. Y luego decimos: ay, Señor, si de verdad yo soy tu siervo, si yo soy tu hijo amado, Señor, ¿por qué permites eso? Y fuimos nosotros que nos desviamos en nuestro caminar, ¿sí? Por eso la palabra dice que el que pone la mano sobre el arado y voltea a ver, no es digno de él. Hay que ir solo con voltear a ver. ¿Sabe qué pasa si bueno, ya creo que ya no se hace así, ¿verdad? Si una persona pone las manos en el arado y estaba a voltear a ver, estaba así en el celular, cuando mira, en vez de ir la línea recta, va así, miren, hermanos, toda torcida. Ese es un mal trabajador. Eso quiere decir, el que no se concentra en lo que está haciendo no es digno de mí, ¿sí? Si decidimos llevar ese camino, esa carrera en el Señor, hermanos, no estemos volteando a ver, porque por voltear a ver nos vamos a salir del camino. Y eso literalmente es así. Cuando uno va manejando el vehículo y de repente dice: solo le voy a poner ok. Y entonces, solo voy a poner, hermano, cuando uno siente, ya se salió del camino. Peor si viene un tráiler de frente, ¿verdad? Muchos accidentes pasan por eso, hermano. Ahora por eso les dije voltear a ver, pero hoy tal vez no es voltear a ver, sino bajar la cabeza, ¿verdad? Bueno, no nos concentramos en lo que estamos haciendo. Y eso dijo el Señor: si ustedes van manejando, dejen de estar chateando. Si lo pudiéramos poner en esta época, ¿verdad? Hermano, ¿por qué es así? Entonces en el Señor, hermanos, tenemos que tener cuidado de que ya tuvimos la misericordia de Dios reflejada en nuestra vida. Hoy ya somos sus hijos, tenemos ese privilegio de ser llamados sus hijos, hermano, ¿sí? Bueno, pero ahora en el caminar tenemos que tener cuidado, hermanos, ¿sí? De no desviarnos, no volteemos a ver, no nos descuidemos, ¿sí? Porque dice la palabra: el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. En la mayoría de deportes se trata de competir para ser el número 1. Hay unos deportes que dan hasta el tercer lugar, ¿verdad? Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Hay personas que patalean y chillan si no son el número 1. Si son el número 3 no les gusta, porque se esforzaron tanto por ser el número 1, ¿verdad? Bueno, y peor si solo son 3 los competidores y se sacó el número 3, o sea que fue el último lugar, ¿verdad? Queremos ser el número 1, ¿verdad que sí? Cuando uno está estudiando, hay personas que quieren ser el número 1 en la clase. ¿Cuándo les ha pasado eso? Dice: yo me voy a esforzar porque aquel es bien pilas, pero hoy sí yo le voy a, ¿verdad? Queremos ser el número 1, queremos llegar primero, hermano. Y desde niños hemos jugado así, jugamos a ver quién gana. Si jugamos fútbol, vamos 5-0 y dice: el último gol gana. Pues regularmente eso lo dice el que va perdiendo, ¿verdad? Porque el que va ganando no lo va a decir. El último gol gana, porque no queremos perder. Queremos llegar a la casa diciendo: fíjate que ganamos el partido por un gol, pero ganamos. No queremos llegar diciendo: perdimos, ¿verdad? Porque queremos ser el número 1. Y si usted es un atleta que va a correr, usted quiere llegar en primer lugar, porque para eso se entrenan y todo, ¿verdad? Cuidan su alimentación, cuidan el tiempo para dormir y muchas cosas, ¿verdad? Entonces, esa es la idea que nosotros tenemos, pero en el Señor no es así, hermanos, porque esta carrera no se trata de llegar primero, y tengámoslo muy en cuenta, hermanos, porque cuando estamos en el camino del Señor debemos de correr con paciencia. Entonces, la carrera del creyente no se trata de llegar primero, sino de llegar, hermanos. Miren pues, les voy a poner un ejemplo. Ahí el Señor dice una parábola y dice que a uno le dejó una cantidad de dinero. Vamos a poner un número, 10, a otro le dejó 5 y a otro le dejó 1, para que lo entendamos más. Y el que le dejó 10 trabajó y le entregó 20. Y el que le dejó 5 trabajó y le entregó 10.
Y el que le dejó uno, no trabajó y le entregó uno. Entonces el Señor llama al primero, al que le dejó más, y le dice: tú eres un buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Al segundo, por ser el segundo, no le dijo: ustedes ya no. Sino el segundo, la cuestión fue que el segundo también trabajó y duplicó lo que le dejaron. Y le dice: eres un buen siervo y fiel, entonces también puedes pasar al gozo de tu Señor. Y el tercero, que solo le había dado uno, si hubiera duplicado, también le hubiera dicho lo mismo. Que no se trata de ser el número uno, sino de hacer las cosas. El problema fue que no lo hizo. Y le dice: tú eres un siervo malo. ¿Saben qué? Agárrenlo y pónganlo de patitas en la calle, ¿verdad? Y es más, eso déselo al que tiene más. Entonces, hermanos, si se dan cuenta, no se trataba de quién hizo más, sino quién hizo las cosas. Y en el Señor así es, hermano. En esta carrera que es en Cristo Jesús, no se trata de ver quién llega primero, hermanos. Tranquilo, vamos a llegar, ¿sí? Tantas cosas que hay que hacer en el camino, que por querer llegar primero no vamos a hacer nada. Solamente vamos a llegar, pero nuestro transitar va a estar vacío. Y también, hermanos, necesitamos trabajar en el Señor. Como les decía al principio, mucha gente necesita oír del Señor, que nosotros nos acerquemos y les hablemos y que demos el ejemplo, hermanos, ¿verdad? Y a veces por ir tan deprisa se nos olvida todo eso, ¿sí? Bueno, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. ¿Lo puedo leer? Ok, gracias. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, miren pues, dice: por tanto, no, teniendo mucha gente que nos está observando, es necesario que nos despojemos de todo peso. Yo recuerdo que hace algunos años, nosotros con mi familia, con mi esposa más que todo, llegábamos a personas que no habían creído en el Señor y que difícilmente iban a poner el pie en una iglesia por la tradición que han tenido, y por las familias que tienen una religión muy arraigada, que por pena o porque también ya están arraigados en la religión no lo van a hacer. Entonces yo llegaba y decía: y vamos a la casa y nos tomamos un cafecito, y se iban con nosotros y ahí les predicamos la palabra, ¿verdad? Hicimos varios meses, hermano. Yo sé que Dios ahí puso una semilla, tarde o temprano dará fruto. Hay personas que aún siguen el Señor, hay personas que no, pero igual se les habló. Como no llevaban Biblia, hermanos, ¿y de dónde va? Entonces yo agarraba la pantalla del televisor de pantalla plana de la casa y conectábamos la computadora y yo les proyectaba los versículos bíblicos para que lo leyeran, ¿verdad? Hay que ser astuto, ¿verdad, hermano? Y yo recuerdo que les di este tema del pecado, y yo les puse una señora, hermanos. Hoy no lo hubiera hecho aquí, pero miren, una señora que llevaba un montón de cajas de regalo y llegaban como este alto y las llevaba acá. Yo les decía: esta persona lleva tanto peso que ni caminar puede. Y les puse a un tipo atlético que llevaba ropa para correr, un morenito, ¿verdad? Y así, figurita, atlético. Decía: ¿quién creen ustedes que de estas dos personas está capacitado para poder correr? La señora que llevaba un montón de cajas, que llevaba peso, o esta persona
que va aún vestida para correr. Todos dijeron, el negrito, dijeron, ¿verdad? Pues sí, era para que entendieran, ¿verdad? Bien fácil. Hermano, a veces nosotros así somos en el Señor. Llevamos tantas cajas que no podemos seguir la carrera. Entonces dice, despojémonos de todo peso. Pero a veces queremos seguir con... Un apóstol contaba que dice que una vez iban en un vehículo y se metieron en un lugar así lejos, en una aldea, una montaña, y vieron una señora que llevaba un tercio de leña, dicen, ¿verdad? Será tercio, no sé por qué dicen. Llevaba una carga de leña en la cabeza. Y dice, esa señora, démosle jalón. Y paran, señora, súbase el pick-up, la palangana. Gracias. Y se subió la señora, ¿verdad? Y se fueron, siguieron. Y cuando mira por el retrovisor, la señora iba sentada en el pick-up con la leña en la cabeza. Y dice, pero si el jalón era para que descansara. Así somos a veces nosotros, hermano. No nos queremos despojar del peso. Y no nos deja correr, hermano. No nos deja avanzar. Entonces, ¿a qué le podemos llamar peso, hermanos? Algo que no es pecado, pero que nos impide avanzar. Y usted se conoce mejor que nadie, hermano. Usted podrá decir, sí, esto para mí es un peso. No es pecado porque la Biblia no me marca que es pecado, pero es un peso. Y aunque no me marque como pecado, no me deja avanzar. ¿Sí? Hermanos, por ejemplo, el celular no es pecado, hermanos, ¿verdad que no? Pero se puede convertir en un peso para nosotros, ¿verdad? La televisión no es pecado, hermano. Antes decían que era el cajón del diablo, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Sí, que el cajón del diablo. Hermano, yo recuerdo, hermano, ay Dios, yo estaba niño y decían, sí, que cuando van al campo a patear la cabeza del diablo van, hermano, no es pecado, pero puede ser un peso. Hermano, ¿por qué no lo hemos visto en los servicios? Es que tenemos campeonato y no es malo, hermano, pero está cambiando lo mejor por algo que es bueno. Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio corporal, dice, de poco aprovecha, no dice que de nada, de poco, ¿verdad? Pero nos conviene más ocuparnos en las cosas del Señor. Entonces, al rato, un deporte puede ser un peso para nosotros, ¿verdad? Y usted se puede imaginar muchas cosas, ¿verdad? Que no son pecado, pero se convierte en un obstáculo para nosotros. Entonces, el punto aquí, hermanos, es que para correr debemos despojarnos de todo peso. Y usted verifique, hace un chequeo, ¿verdad? Y dice, esto se me está convirtiendo en peso. Esto no me deja congregarme. Puedo pasar esta actividad para otro día porque por eso no voy al discipulado, ¿verdad? En vez de hacer esto, podría hablarles del Señor. Y en fin, tantas cosas. Y no digamos del pecado, hermanos. Miren, a veces nosotros, como les dije, va a tocar la puerta, ¿verdad? Y va a tocar la puerta. Y pecamos. Y fallamos. Pero para correr la carrera en el Señor debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos, ahora voy a pasar a la otra parte, con paciencia. No dice corramos deprisa, corramos a ver quién llega primero, corramos, ¿verdad? Gallina el que llegue de último, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esas cosas? ¿Verdad? Ahí no dice así, hermano. Ya imagínense, ¿verdad? El que escribió Hebreos, ya poniendo así, ¿verdad? Gallina el que llegue de último. No, hombre, con paciencia, hermanos. ¿Verdad? Hermanos, la verdad es que somos muy impacientes, ¿verdad? Hay personas que dicen, hoy creyeron y ya mañana quieren de apóstol, ¿verdad? O de profeta. No, hermanos, aún Pablo aconseja que a las personas que acaban de empezar en el Señor no se les ponga a cargo de la iglesia, ¿sí? Eso se lo escribe Pablo a Timoteo, ¿verdad? Entonces, hermano, con paciencia. Mire, hermanos, de que vamos a culminar la carrera, lo vamos a hacer, ¿sí?
Porque tarde o temprano, hermanos, o morimos o viene el Señor. Y ahí se acaba la carrera de nosotros, ¿sí? La carrera de otros, si morimos, la carrera de otros va a seguir. Entonces, corramos esa carrera con paciencia, hermano. ¿Sí? Tenemos, primero Dios, mucho tiempo para correr, ¿verdad? Bueno. Pero puestos los ojos en Jesús, ahí está el punto. Porque el tema es la carrera de la vida, pero en el Señor. Porque si aquí aunque corramos con paciencia, pero si quitamos la mirada del Señor, se descompuso el asunto, ¿verdad? Tenemos que venir y regresar al camino. Hermano, si usted está corriendo deprisa o con paciencia, pero ya se alejó del Señor, hermano, es necesario que regresemos al camino. Así como cuando uno va en la carretera y dice, ay, no leí para dónde iba esta calle, dónde me metí. ¿Qué le queda a uno, hermanos? Retornar, leer y decir, ¿sí voy bien o no? Es a la izquierda, ¿verdad? ¿Cuándo les ha pasado de que no dan por dónde están? ¿Verdad? Y entonces, pues hay que regresar un poco y ubicarse. Si nosotros nos desviamos del camino del Señor, hermano, con paciencia, retornemos y digamos, Señor, perdóname. Dice la palabra que si alguno pecare, abogado tiene, que es Jesucristo. Entonces, hermanos, si ya nos desviamos del camino, podemos acercarnos al Señor confiadamente y decir, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname. Y el Señor nos va a decir, amén, sí, está bien, te perdono. Y seguimos otra vez en el camino, amén. Ok, entonces, pero la carrera tiene que ser puestos los ojos en Jesucristo. Entonces, hay cosas que nos ocasionan peso y otras pecado, hermanos, ¿verdad? Pero debemos de correr con paciencia. No tendremos, si corremos, miren pues, si corremos deprisa, no tendremos el cuidado de nuestro hermano. Miren pues, ¿cuántos jugaron tenta alguna vez? Ya los patos de hoy ya, ¿qué es eso, verdad? Dice, solo en la tablet juego, pues, ¿verdad? En línea juego yo. Pues los que jugamos tenta alguna vez, hermano, la cuestión era llegar al lugar donde estábamos seguros, ¿verdad? Y a veces, hermano, ¿a usted nunca le pasó que por llegar a ese lugar usted se pasaba llevando a alguien o se lo pasaban llevando a usted? ¿Verdad que sí? Porque en el afán de querer ser el número uno, ¿verdad? Como habíamos dicho, nos pasamos llevando a los demás. Les voy a decir algo que se oye un poco grosero, hermano, y voy a disculpar, pero hay gente que dice, tranquilo, si no es carrera de caballos. ¿Nunca han escuchado ustedes eso? Porque la gente se atormenta, ¿verdad? Y espérese que no sé qué. No, tranquilo, si no es carrera de caballos, ¿verdad? Porque una carrera de caballos, ¿verdad? Imagínense que alguien se cruce en medio de los caballos cuando van corriendo. Ustedes piensan que los caballos van a parar. Van a pasar sobre usted, hermano. Bueno, entonces, hermanos, el problema es que cuando nos apresuramos, nos precipitamos en la carrera del Señor, no tenemos el cuidado, a veces ni de nosotros mismos, mucho menos de nuestro hermano. Yo le voy a invitar, hermano, a que vayamos a Gálatas capítulo 6, versículo 1, y se va a dar cuenta por qué es necesario correr con paciencia esta carrera en el Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice, amados hermanos, tengo la nueva versión internacional. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Por qué busqué esta versión? ¿O por qué la puse? Porque aquí se deberían de ayudarlo a volver al camino correcto. Porque a veces nos podemos desviar, hermanos. ¿Sí? Pero miren pues, si yo me desvío del camino correcto, yo estoy pecando. Y usted va tan deprisa que jamás va a atender
mi caso. Ni le va a importar. Pero si usted, que es espiritual, va corriendo con paciencia y ve que un hermano cae, usted puede, como no se trata de llegar primero, usted puede parar y decir, y empezar a restaurarlo. Y conste que restaurar no es solo decirle, vos seguí adelante. Restaurar es un trabajo, hermanos, desde que está destruido hasta que quede otra vez bien. No dice que le demos una palmadita en la espalda, Dios te bendiga, vos seguí adelante, ¿verdad? Sino dice restaurar. Entonces, pero hermano, nosotros cuando veamos que alguien se alejó del Señor, cuando veamos que alguien se apartó de los caminos del Señor, del camino del Señor, hermano, tengamos esa paciencia de venir y ayudarlo. Y dice con espíritu de mansedumbre, dice la versión más común, ¿verdad? Hermano, hermano, mire, ¿usted no le ha pasado que hay gente que se le acerca a uno así como que ya le pegan a uno? Sí, que usted no sé qué. Y dice con espíritu de mansedumbre, porque ¿saben cuál es el problema, hermanos? Porque dice que debemos de considerarnos a nosotros mismos. Decía el hermano, el doctor Otonel Ríos Paredes, el que no es gordo es chibolón, decía él. ¿Cuántos oyeron eso de él alguna vez? ¿Verdad? Bueno, eso quiere decir que todos somos del mismo material, hermanos. ¿Verdad? Sí, que usted mire cómo está hablando y no sabemos si al rato nosotros vamos a caer en algo similar. Entonces, hermano, es con paciencia. Hermano, corramos con paciencia esta carrera en el Señor y ayudemos a restaurar a los demás. Hermano, que nos digan, ustedes son restauradores de muros, como en Jeremías, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Que nos digan, el hermano Giovanni, le tenemos mucho cariño porque él nos ayudó a salir adelante en nuestro hogar. O sea que el pastor Giovanni se tomó el tiempo de restaurar esa familia. Pero si, hermano, el pastor Giovanni va tan deprisa, nunca lo va a hacer. Sálvese quien pueda, ¿verdad? Y el primero que se quiere salvar es uno, ¿verdad? Que los niños ni las mujeres, ¿verdad? Y yo me quiero salvar. Pues sí, hermanos, si usted no está salvo, no va a poder ayudar a nadie a que salga de ahí. Pero ya estando usted ahí, debemos de ayudar a nuestro hermano, ¿sí? Bueno, ya vamos a terminar. Segunda Timoteo capítulo 4, en Palabra de Dios para Todos, dice: se acerca el momento de mi muerte, mi vida se está ofreciendo como un sacrificio a Dios. En el 7, me fue bien en la competencia, he peleado bien, he terminado la carrera y no he perdido la fe. Miren el apóstol Pablo, hermanos. Qué dicha, ¿verdad? Como aquellos que cuando toca el examen, ¿verdad? Y a los 20 minutos uno mira que se levanta el primero. Y uno va como por la 2 y son 10, ¿verdad? Y santo Dios, ya se empezaron a levantar. Qué dichoso, este sí estudió más que yo. Y usted nunca le tocó quedarse de último, hermano. Ya todos se habían levantado y uno, ya a tiempo, espéreme, profe, porque permítame otros 5 minutos. Pues Pablo ya estaba de que se había levantado primero, hermano, ¿verdad? Porque dice, ya mi vida se está terminando. Ya estaba grande, ¿verdad? De edad. Pero me fue bien en la competencia, dice. He peleado bien, o sea que hay que pelear, hermano. He terminado la carrera y no he perdido la fe. ¡Hala, hermano! ¿Cuántos de nosotros a veces hemos perdido la fe? Ya la he perdido, hermano. No, en plano que ya no. Ya pasaron 2 años y yo digo que. Pero Pablo dice, he terminado la carrera, pero sin perder la fe. ¡Hala, hermano! El apóstol Pablo, mis respetos, ¿verdad? Ahora me espera una corona que recibiré como muestra de aprobación. Buen siervo y fiel, ¿verdad? Eso es lo que esperaba Pablo probablemente. El Señor juez justo me la dará ese día, y también a todos los que esperan con anhelo
su llegada. O sea que también para nosotros está esa corona, hermanos. No solo para el apóstol Pablo, porque como les dije, no es el que llega primero, sino es de llegar. Llegamos y vamos a tener esa recompensa, hermanos, delante del Señor. Yo quisiera pedirle a los hermanos de alabanza si pueden subir, ¿sí? Y podemos ministrar. Y para concluir, hermanos, diremos que nuestro recorrido deja y dejará huellas en otras personas. Como el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino en el caminar en el Señor, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, en este caminar debemos de ser ejemplo, y buen ejemplo, en palabra, en conducta, en pureza, en amor, en fe. Sí necesitamos, hermanos, caminar en el Señor, pero con un buen ejemplo, porque atrás de nosotros vienen más personas. Vienen nuestros hijos, los recién convertidos en el Señor, o no tan recientes, pero debemos ser un buen ejemplo y debemos de caminar con paciencia, sin perder la fe, y sobre todo siendo un buen ejemplo, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Timoteo era un joven, dice que nadie tenga en poco tu juventud, mejor sé ejemplo. Hermanos, ¿cuántos quieren ser un buen ejemplo para los creyentes, para Guatemala, para el mundo, hermanos? Entonces, ¿saben qué? Empecemos por ser buen ejemplo con nuestros vecinos, porque al rato queremos salir a las naciones, ¿verdad? Y qué bueno, hermanos, pero empecemos por nuestro vecindario, ¿verdad? Por casa. Yo creo que primero por casa, por el vecindario, por la comunidad, el residencial, el departamento, el país, como quiera, hermano. Pero sobre todo, no debemos de desmayar. Había una canción muy antigua que decía: no te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, aunque digan que tu vida, porque va a haber gente que va a decir no está en nada, tú sigue en pie caminando y no te rindas, porque estamos nada más y nada menos que siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le voy a pedir que se ponga de pie un momento y vamos a hacer una oración. Le vamos a decir: Señor, yo quiero volver a empezar. Yo quiero, Señor, si por alguna razón, Señor, yo me he desviado de tus caminos, Señor, de tu vereda, de tu senda, Señor, yo quiero volver a esa senda antigua, Señor. Yo quiero volver a empezar si es necesario, aunque tenga 5, 10, 15 años de ser creyente. Señor, al rato yo tengo mucho peso, al rato, Señor, yo me estoy dejando influenciar mucho por el pecado. Señor, al rato ya me acomodé como aquellos fariseos que invitaron a Jesús a su casa y no le lavaron los pies, no le dieron un beso, se olvidaron que tenían al Señor de señores en su casa. Pero entra esa mujer y le dice, no dice nada, simplemente se humilla y empieza a derramar sus lágrimas, empieza a enjuagar los pies del Señor con sus lágrimas, con su cabello. A veces es necesario volver a empezar. Si pusimos un pie fuera del camino, no nos conformemos con eso, regresemos y sigamos por la senda que el Señor ha dejado trazada en nuestra vida. Oh Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, te pedimos perdón. Señor, queremos volver, Señor, a empezar si es necesario. Y si alguien que está en esta mañana acá aún no ha decidido caminar, que no ha entregado su vida al Señor, yo lo invito a que lo hagan esta mañana. Yo le aseguro que no se va a arrepentir. Eso va a ser lo último que usted va a hacer en su vida, porque de ahí usted va a querer seguir en el Señor. Si alguien no ha conocido a Jesús, yo le invito en esta mañana que ahí donde esté, usted le diga: Señor, yo te abro mi corazón,
Señor, mi deseo yo me rindo ante ti, te pido perdón en esta mañana. Señor, perdona mis pecados, mis ofensas. Yo quiero ser una nueva criatura. necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero Digámosle. volver a empezar otra